En el capítulo 2 de Excel intermedio vamos a ver formato tipo tabla. Entonces fíjense que tenemos aquí un conjunto de datos, ¿verdad? Y lo queremos convertir en formato tipo tabla. Entonces, para esto vamos a hacer todos estos ejercicios que nos propone Excel. Y vamos a empezar con el ejercicio número 1, que es crear el rango de datos en formato tipo tabla. Lo único que debemos hacer, ¿verdad?, es hacer un clic en una de las celdas de los datos y nos vamos a ir a la pestaña Inicio y dar formato como tabla. Aquí tenemos diferentes tipos de formatos. Fíjense, todos estos tipos de formatos. Yo voy a agregar este que está aquí, anaranjado. ¿Ok? Él me pregunta que dónde están los datos. Él ya sabe que los datos están en esta tabla y le voy a decir que la tabla tiene encabezados, ¿ok? Doy a aceptar y fíjense que inmediatamente me ha convertido, ¿verdad?, ese rango de datos en formato tipo tabla, colocándome los botones de filtro, ¿verdad? Los títulos con un color de mayor intensidad y además las filas, ¿verdad?, tienen diferentes colores de banda, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio de crear el rango de datos en formato tipo tabla ya lo hicimos. También podemos haberlo hecho haciendo clic en una de las celdas y con control T también hubiéramos podido convertirlo en formato tipo tabla. Ahora bien, vamos a ver, el segundo ejercicio me dice colocar como nombre de tabla ventas. Entonces fíjense que en este caso, ¿verdad?, la tabla no tiene ningún nombre. Vamos a colocarle a la tabla, vamos a seleccionar toda la tabla y le vamos a poner aquí el nombre de la tabla. Y me dice que le coloquemos ventas. ¿Ok? Y damos enter. Entonces ya la tabla, ¿verdad? Ya la tabla tiene el nombre de ventas. Ok, luego eliminar fila de encabezados. Entonces, fíjense, nosotros hacemos clic en la tabla, ¿verdad? Y nos vamos a diseño, en la pestaña inicio, y me dice que elimine la fila de encabezado. Fíjense que está tildada la fila de encabezado. Si yo le quito el tilde, me quita el encabezado, ¿ok? Ahora el cuarto ejercicio me dice colocar fila de encabezado, ok. Vuelvo a colocar la fila de encabezado. En el ejercicio número 5 me dice colocar una fila de totales. Entonces, fíjense, voy a colocar la fila totales haciendo clic aquí y fíjense que automáticamente me pone una fila de totales al final de la tabla, sumarizando la última columna. En las demás columnas que tienen números, yo puedo sacar varias funciones. Puedo poner promedio, ¿verdad? Puedo poner el valor máximo, valor mínimo, etcétera. ¿Ok? Y puedo también sumar. En este caso, el ejercicio me está diciendo, ¿verdad?, que coloque el promedio. Entonces vamos a colocar promedio y vamos al siguiente ejercicio, que sería colocar filas con bandas. Entonces fíjense, para colocar las filas con bandas, ¿verdad?, ahorita está tildada. Si yo destildo esto, fíjense que nos quitan los colores de las bandas en las filas, y si lo vuelvo a tildar me coloca de nuevo los colores de las filas. Ahora me dice eliminar filas con bandas, que ya lo hicimos. Destacar primera columna, vamos a destacar la primera columna. Para eso tildamos en donde dice primera columna en el área de diseño, y fíjense cómo me ha destacado la primera columna colocándome todos los productos en negrita. ¿Ok? Luego me dice destacar última columna. Para destacar última columna debo hacer checklist aquí en última columna, y fíjense también cómo me destaca la última columna colocando las ventas en negrita.
Luego me dice colocar columnas con bandas. Ok, vamos a colocar las columnas con bandas y fíjense cómo me alterna, ¿verdad? Cada columna con las bandas de los colores que hemos establecido. Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Y luego me dice, ¿verdad? Agregar una columna al final de la tabla con la suma de las ventas. Entonces fíjense que automáticamente cuando yo pongo el total aquí, en la última columna y doy enter, fíjense cómo él me respeta todo lo que es el formato de la tabla, respetándome los colores, ¿verdad? Respetándome los colores de los títulos y el background de los títulos y los colores de las bandas. En este caso me dice que sumarice, entonces voy a utilizar igual a esto más estas ventas más estas ventas. Entonces fíjense cómo aquí, ¿verdad? Él me está diciendo que me sume, ¿verdad? El campo ventas 2018 más el campo ventas 2019 más el campo ventas 2020. Doy enter y fíjense cómo él me ha sumado estas tres ventas, ¿ok? Ahora bien, vamos al otro ejercicio y me dice replicar hacia abajo la suma de las ventas. En este caso hay un icono aquí, ¿verdad? Opciones de autocorrección y fíjense que yo voy a sobreescribir todas las celdas en esta columna con esta fórmula. Entonces si doy a clic, fíjense cómo me ha replicado la fórmula en toda la columna. Luego el otro ejercicio me dice eliminar el botón de filtro en las columnas. Aquí podemos también sumarizar, fíjense que yo puedo sumarizar aquí y me sumariza aquí las ventas. Vamos a ampliar dando doble clic aquí y hemos sumarizado todos estos totales. Luego me dice eliminar el botón de filtro de las columnas. Para eliminar el botón de filtro de las columnas, recuerden que debo ir a diseño, hacer clic en diseño, ¿verdad? Y está tildado el botón de filtro. Si yo lo destildo, fíjense cómo me ha eliminado los filtros de las columnas. Si lo vuelvo a tildar, me vuelve a colocar los filtros. Luego me dice insertar, me dice quitar duplicados por producto. Entonces fíjense que de nosotros, aquí está repetido el producto número 1, ¿verdad? El producto número 2, el producto número 7. Entonces yo quiero que me deje solo el producto 1 en una fila, ¿verdad? Luego el producto 2, luego el 3, el 4, el 5, 6, 7 y 8 y 9. Entonces para eso, ¿verdad? Voy a diseño y le voy a decir quitar duplicados en esta opción. Entonces fíjense que al quitar duplicados, ¿verdad? Yo tengo que eliminar todos estos checklists porque quiero solo eliminar por producto. Entonces le digo anular selección y luego sí hago el checklist en producto y doy a aceptar. Entonces él solo me va a eliminar los productos que son iguales. Entonces fíjense que en este caso él me eliminó 7 duplicados. Entonces me dejó solo producto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Luego voy a dar control Z para eliminar la eliminación de los productos. Y ahora me dice insertar segmentación de datos, dejar solo gama alta. Entonces volvemos a hacer clic en diseño. ¿Ok? Y le voy a hacer clic en insertar segmentación de datos. Aquí en segmentación de datos, fíjense que se me abre, ¿verdad? Una ventana donde me salen todas las columnas. En este caso yo voy a seleccionar gama porque yo quiero solo filtrar por gama, ¿ok? Y luego le voy a decir que solo me filtre por la alta. Entonces fíjense cómo me ha filtrado solo la gama alta. Si quisiera la media, sería la media y la baja. Y si quiero todas, hago clic aquí en selección múltiple, ¿ok? Y selecciono todas. Si quiero eliminarlo, por ejemplo, los filtros, si tengo solo
la alta y quiero eliminar los filtros, pues elimino, le doy aquí en el embudo con la X y me vuelve a aparecer todos los datos. ¿Ok? Luego esta ventanita para eliminarla le doy suprimir y listo. Y luego me dice, ¿verdad? Convertir el formato de tabla en rango de datos. Ok, entonces vamos a ver este formato tipo tabla, la quiero convertir en formato de rango de datos, que es el normal, y voy a diseño y luego doy aquí en convertir datos. En convertir datos me aparece una ventana donde me pregunta que si deseo convertir la tabla en un rango normal y le digo que sí. Y aquí en este momento, fíjense que ya la tabla no es formato tipo tabla, sino es rango de datos. Y con esto, bueno, hemos finalizado las ventajas de tener en vez de rango de datos un formato tipo tabla, ¿ok? Donde nosotros podemos hacer diferentes funcionalidades sobre ello. Y con esto hemos finalizado el capítulo 2 de Excel intermedio, ya nos veníamos al capítulo 3 de Excel intermedio.